acabo internet, pero es real. .7 segundos en armarlo, como 10 segundos en desarmarlo. Gracias. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña actividad. Aquí nosotros estoy abordando el tema de alumnos sobresalientes y vamos a hacer una pequeña actividad. Consta de lo siguiente: piensen en el número 100. Listo. Ahora vamos a ver hasta dónde llega restándole de 3 en 3. Directo, 97, 94, 91, 88. ¿Hasta qué número puede llegar? El que ya se equivocó, levanta la mano. Los que no, pues sigan. Muy bien. Muy bien. Siendo honestos, nosotros mismos, levante la mano el que pudo llegar hasta el 1, el 3. Felicidades, son alumnos sobresalientes. Este es el tema que voy a abordar a continuación. ¿Qué es un alumno sobresaliente? Un alumno sobresaliente es aquel que posee estrategias en algunos campos formativos, en algunas materias exactas. Para definir un alumno sobresaliente o conocer un alumno sobresaliente se tiene que hacer una observación analítica reflexiva del caso que se va a observar. No voy a hablar de casos, voy a hablar lo que me dieron los alumnos sobresalientes en el trabajo docente. Cuando tú resuelves este tipo de actividades como la que les mencioné, o la del niño, o otras que vamos a ir viendo, te das cuenta que tienes habilidades sobresalientes en algunos campos. No eres alguien genio, pero posees ciertas actividades, ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertas actitudes, valores, que van fomentándote en tu casa, actividades cocurriculares como humor, campamentos de inglés, computación, miles de actividades que hay en el ámbito fuera de la escuela para formar a un alumno en una educación íntegra, que es lo que se busca. La presentación. Muy bien. Los alumnos sobresalientes, cuando yo empecé a hablar de este tema con mi asesor, fue porque en las primeras actividades que tuve en el aula, empecé a ver, en un grupo de primer año estamos hablando, empecé a ver a ciertos alumnos que se paraban en el trabajo docente. Yo les entregaba fichas, les entregaba material concreto y ellos empezaban, la presentación, ellos empezaban a realizar cierto tipo de actividades interesantes. Por ejemplo, yo tenía el grupo sentado y mencionando un caso, Diego iba y se paraba hasta el otro lado del lugar, hasta el otro lado del salón, y iba y tomaba las tijeras porque estábamos mencionando que cortáramos material. Después le quitaba las tijeras a Juan y se las iba y se las daba a Pepe y le decía qué iba a realizar, pero no le decía cómo, nada más le daba el material. Después iba Diego con Juana y le quitaba el pegamento y se lo daba a otro que no había puesto atención y no sabía cómo se iban a realizar el tipo de actividad. Yo empecé a observar esto y me pareció muy interesante porque cuando estábamos en el mes de septiembre dije, un niño que entra de preescolar, que hace ese cambio a primaria, que se siga desenvolviendo como debe de ser, es porque tiene plena confianza en lo que hace y sabe lo que hace y domina lo que hace. Es por ello que empecé a investigar sobre los alumnos sobresalientes. Y bueno, la presentación no llegó, vamos a seguir. Después de investigar y observar este tipo de alumnos, tú como docente, primero que nada, cometes el error, si eres tradicionalista, de decir, vete a sentar, toma tu lugar, no molestes al de lado, sin antes tener una observación meticulosa y cautelosa de por qué este tipo de niños se paran o qué actividades están realizando. Que esto fue lo que me ayudó mucho para no privarlos de sus actividades y sus competencias que estaban desarrollando en el aula y estaban implementando. Otra situación que se vio reflejada en el grupo y que yo quise lograr en cuanto al análisis de este tipo de experiencias fue cómo se iban a abordar este tipo de necesidades en el grupo. Si contábamos con el material o no contábamos, si las escuelas que nos dicen en las normales
que están capacitadas para atender todo tipo de necesidades son las adecuadas o no, y como docente, tú como docente, ¿cómo ibas a abordar en auditorio, por favor? Y tú como docente, ¿qué podías hacer o con qué herramientas contabas dependiendo del contexto para favorecer a los alumnos sobresalientes en un grupo? No quiero. Bueno, lástima. Los alumnos sobresalientes, yo me preguntaba, según la SEP dice en un programa de mejora continua, módulos de mejora de la calidad de la educación referente a necesidades educativas, que las escuelas te brindan todo el material y te proporcionan en cuanto a contexto, infraestructura, equipo multidisciplinario, y como maestro, la capacidad para entender este tipo de necesidades y cómo abordar en un grupo. Si gustan, así no importa. ¿Cómo poderlas abordar en un grupo? Listo, eso ya está. Bueno, cuando yo empecé a hacer mi práctica, yo comprendí que esto era totalmente un sueño idealizado, que las escuelas no tienen el material para alumnos sobresalientes, y así como nos hemos ido dando cuenta con otro tipo de necesidades, tú como maestro tienes que buscar los recursos didácticos, estrategias, y buscar y confrontar con autores para implementar una buena práctica docente con este tipo de alumnos. Ahí están los 3 puntos. Ahí está otra alumna, ella es Sandra. Muchas veces el primer año los alumnos los primeros meses no saben cómo coordinar, no tienen esa coordinación fina en cuanto a la activación. Es una actividad que se hace desde el primer día de clases, y ves a los alumnos en el salón de clases y los ves cuando están haciendo la activación, y si todos van para acá, el de primer grado va para acá siempre, para lo contrario, si levantan un pie, el otro levanta una mano y un pie, no coordinan. Bueno, Sandra, ahí hay videos que evidencian que ella desde el primer día de clases era una alumna sobresaliente en cuanto a educación física, en cuanto a temas de física. ¿Por qué? Porque cuando empecé a investigar, ella la metían en cursos de baile, de danza, de ajedrez, de rompecabezas, y está dando a ella las habilidades para tener esa confianza y esa coordinación, además de que estaba involucrada en el ámbito de los deportes, como el fútbol, que es donde hacen ejercicios de coordinación en los calentamientos, y eso le permite a ella también coordinar las partes de su cuerpo. Otro punto que abordé: ¿qué funciones pueden desarrollar en el aula estos tipos de alumnos? Era muy imperativo saber qué iba a hacer con este tipo de alumnos y cómo los iba a abordar, porque nada más son 3 o 4, no son todo el grupo, y no puedes dejar de lado a 50 o 30 o 20 por abordar a 3 o 4. Tienes que saber cómo los vas a involucrar en el aula para que no seas una persona que rezaga al grupo por no saber, o una persona que rezaga al grupo por nada más tomar en cuenta a los alumnos sobresalientes. Bien, eso fue en cuanto a lo que yo me planteé para resolver este tipo de problemáticas. Aquí, ahí paramos un poquito, podemos ver al alumno sobresaliente. Este se llama Josué, no es caso, retomando eso, es análisis de experiencia. Y aquí está Fernando, un niño un poco robusto, bien contento porque se le está ayudando y explicando. Aquí está Diego, y el otro niño, se pueden fijar y pueden observar, está observando los cuestionamientos que le están haciendo a Leslie y empieza a comprender el tema. Esta niña Cecilia, ella investiga el sistema solar en su casa y se le proporcionan las herramientas necesarias para que comprenda este tipo de temas. Tiene en su casa computadora, tiene un telescopio, tiene pláticas, creo que con un astrológico, algo así, en el Alfa, donde ella va y se documenta, y a su corta edad viene y platica al salón de clases lo que es el sistema solar, lo que contiene dicho significado, y todo esto interesa a los alumnos. Fue algo que yo traté de involucrar en el aula. Bien, ya estando en el trabajo docente, se detectaron los alumnos. ¿Qué papel desarrollaron? Bueno, primero se les involucró